cordial saludo para la familia municipal de La Unión. Hoy nos convoca un tema que se llama la responsabilidad de los padres con los hijos. En un programa anterior hablábamos de la responsabilidad de los hijos con los padres. Hoy invertimos ese patrón y hablamos entonces de la responsabilidad de los padres con los hijos. Es bueno recordar de vez en cuando la importancia de reflexionar sobre el asunto desde la posibilidad de apropiarnos de unos conceptos básicos del ordenamiento jurídico que nos permita ubicar en ese contexto de la responsabilidad, en este caso de los padres con los hijos. Cuando hablamos de la responsabilidad de los padres con los hijos, entonces tenemos que decir que cuando hablamos de padres estamos haciendo referencia al papá y la mamá, padres en plural. Estamos hablando, o sea, con la S. Estamos haciendo referencia a ese binomio de esa pareja. Ahora, hoy hay discusiones normativas que llevan a apreciar ese asunto pues de manera distinta. Por ejemplo, hay parejas constituidas por personas del mismo sexo, pero la discusión en este programa no es esa. Aquí lo que vamos a hablar es de los padres. Entonces ya, independiente de ese tema de orientaciones y esas cosas, que yo trato pues de aclarar que nos vamos a circunscribir a la responsabilidad de los padres con los hijos. Entonces ahí se incluye pues por regla general a lo que es el papá y la mamá de los niños, de las niñas, de los adolescentes. Por ejemplo, voy a empezar mencionando en este programa lo siguiente: los padres son variopintos, es decir, hay diversas clases de padres. Variopintos es la diversidad de colores, de moldes, de diversidad, y es diversa la vida, es plural el universo. Y entonces en esa diversidad encontramos, por ejemplo, el papá huevo. El papá huevo es el que es duro por fuera y blandito por dentro. Hay quienes hablan, por ejemplo, y de eso hablan mucho los profesionales de la psicología, hay otros padres que son los padres aguacate, que son blanditos por fuera y duros por dentro. Y así sucesivamente también podríamos señalar que hay unos padres que son proveedores, hay unos que no son proveedores, hay otros padres que son ausentes, hay unos que siempre están presentes. ¿Por qué hay unos padres ausentes? No para justificarlos, pero por ejemplo hay razones de carácter laboral que hacen que las actividades que desarrollan uno de los padres tenga que estar ausente. Es el caso, por ejemplo, de las personas, hombres y mujeres, que trabajan en las fuerzas militares, en la Policía Nacional o en empresas que trabajan por periodos. Por ejemplo, conozco empresas donde las personas van, se instalan dentro de la empresa y les dan salida por allá al mes. En la Policía Nacional sale como cada 2 meses, en el Ejército salen como cada 4, 5, 6 meses, y así sucesivamente. Hay muchos padres que por razones de carácter laboral les toca estar ausentes, pero con toda seguridad, dependiendo de la clase de padres, están presentes en todo momento en el corazón de sus hijos, al interior de ese núcleo fundamental de la sociedad que es la familia. Ahora bien, como también es el caso de que algunas personas están ahí todos los días, ¿cierto? Pero están ausentes. ¿Por qué están ausentes? Pues porque no hay una relación que permita una buena comunicación con el núcleo familiar. Es un núcleo descompuesto, donde todo el mundo se encierra en su cuarto, donde todo el mundo baja a la cocina y se sirve, y se van para un cuarto frente a un televisor. No hay comunicación, los afectos se desdibujan, solo hay un ambiente de hostilidad y esas cosas, y es por eso que consideramos muy relevante esta clase de temas. ¿Por qué? Porque nos permite reflexionar y decir, hombre, ¿cuál es la fortaleza de mi familia? ¿Cuáles son las fortalezas que tenemos al interior de nuestro núcleo familiar? Si la unión es en términos generales una familia municipal, y dentro de esta familia municipal
están nuestros hogares, al interior de nuestros hogares, y se habla de hogares porque la palabra hogar refiere a una hoguera, el calor que nos damos al estar juntos, al estar cohesionados, al estar mirando en la misma dirección, al estar en medio de nuestras cosmovisiones, que pueden ser distintas, podemos mirar en la misma dirección con muchos temas que tengan que ver con la vida familiar. Entonces la reflexión es esa, la que tenemos que hacer: cuáles son nuestras fortalezas al interior de la familia, y además cuáles son las debilidades que nos llevan a que tengamos que reflexionar para mejorar y fortalecer ese núcleo fundamental de la sociedad, porque lo que no podemos hacer o no podemos permitirnos, como lo hemos dicho en diferentes programas, es dejar que este núcleo fundamental de la sociedad, que es la familia, se descomponga. Hay ocasiones donde infortunadamente eso pasa, pero de todas maneras, y además dicen algunos pues que hay un principio que reza que nadie está obligado a lo imposible, que hay relaciones que están predestinadas pues a separarse y esas cosas. Esa es la vida de relación, pero la regla general nos lleva a pensar que lo más útil, que lo más interesante, que lo que más cobra significado es la disposición de cada uno de los integrantes del hogar por mantener cohesionado ese grupo familiar. Ahora, también se dice que no solamente se es familia por la sangre, por el tema consanguíneo, por el tema del parentesco, también el afecto. El afecto nos hace familia, y muchas veces queremos a un amigo o a una amistad, ¿cierto? Tiene significado para muchas personas tener amigos, y hay amigos leales, hay amigos que están ahí siempre, incluso como hermanos. Y bueno, y eso también hay que valorarlo y reconocerlo. Entonces, esa clase de padres variopintos a la que me refiero. Ahora bien, lo importante entre unos y otros, la clase de padre que sea, la clase de padres de las que estemos hablando, lo importante entre unos y otros es que haya que haya responsabilidad. Eso es lo más importante. Que mi papá es huevo, que mi papá es aguacate, que mi papá es ausente, que mi papá es proveedor, que mi papá no da nada, que mi papá es tal cosa. Lo importante es que realmente haya responsabilidad, y ese es el tema que traemos hoy a colación. Ahora bien, recuerdo alguna vez que siendo personero, teniendo la oportunidad pues de vivir la experiencia como personero municipal, recuerdo que llegó una chica y me decía que ella intentaba comunicarse con el marido, y entonces el marido simplemente le contestaba: ¿y de qué vamos a hablar? ¿De qué vamos a hablar, mujer? Ya no les traje pues la comida. O sea que ese papá era un papá proveedor, pero no proveedor de afecto. Él creía que en la casa se trataba era de llevar allá un bulto de comida, y ya él se sustraía de las demás responsabilidades o obligaciones. Ahora, no es que sea una responsabilidad amar, uno no puede obligar a otro a que lo ame, o a que lo quiera, a que tenga afecto por uno. El afecto, como lo hemos dicho en muchos programas, es un tema que se merece, ¿cierto? Que se construye día a día. La cotidianidad fortalece el afecto. Ahora bien, entonces esta muchacha muy angustiada me decía: hombre, muy difícil porque ese componente de la comunicación es muy importante, como también es importante pues que los padres sean proveedores, buenos proveedores. ¿Por qué? Porque la economía del hogar es uno de los elementos que soportan, que estabilizan esa mesa, que se compone pues, que es un trípode: comunicación, economía del hogar y la intimidad de la pareja que tiene conformado ese hogar. Entonces es muy importante la comunicación, y eso también permite que reflexionemos, es decir, qué tanto me comunico yo con mis hijos, qué tanto me comunico yo con mi pareja, y son cosas que se debe uno preguntar
¿Por qué? Porque solo preguntándoselo, autoevaluándose, entonces uno toma conciencia de la importancia de reevaluar algunas conductas que se van convirtiendo rutinarias y de alguna manera lo que hacen es deteriorar la relación como miembro de un núcleo familiar. Entonces es importante pues detenernos ahí en ese espacio. Por ejemplo, hay casos, y uno conoce demasiadas historias, por ejemplo el caso de, en estos días me contaban que una señora vendiendo los hijos, que vendió una hija, y pues, vendió una hija, y ¿cómo así que vendió una hija? Entonces, o sea, cosifican a los hijos, le dan el carácter de objeto a un hijo que sale de su propio vientre, a un hijo que arriesgó su propia existencia al momento de dar a luz, ¿cierto? Entonces uno dice, hombre, esto es un mundo muy al revés, porque en un mundo donde esas cosas ocurran, yo recuerdo, además, y me disculpan que a veces cite anécdotas de carácter personal, recuerdo que aparte de ser el único estudiante del bachillerato al que se llevaron a prestar servicio militar, recuerdo, y no se me olvida eso pues porque me pareció pues horroroso en su momento y todavía, que a mí me llevaron a prestar servicio militar en el departamento de Córdoba, y alguna vez en uno de esos municipios del departamento de Córdoba, no voy a señalar pues el nombre de ese municipio, además pues es un municipio bastante político, podría simplemente señalar eso. Recuerdo que en el área rural de ese municipio me tocó presenciar cómo un papá negociaba a su propia hija, que le pongo que en ese momento tendría la pelada por ahí, si acaso 14 años, y entonces 14, 15 años, y la negociaba con un tipo de una camioneta que tenía el aspecto pues como de una cara de, más bien como indígena, presumo yo de La Guajira o algo así, y entonces el tipo le ofrecía unos carneros al papá de la niña y una cantidad determinada de plata por llevarse a la niña. Y entonces uno dice, hombre, por Dios, y nosotros aquí en representación pues del Estado, del ejército, y ¿qué pasa aquí? ¿No? ¿Qué hacemos? Entonces son situaciones pues bastante complejas. Entonces algunos aducen que es un tema cultural, que no, hoy por ejemplo lo que tenemos nosotros es que, y por eso insisto en la importancia de estos programas, tenemos que concentrarnos en la apropiación progresiva de unos conceptos básicos de nuestro ordenamiento jurídico, porque es que cuando yo soy un ciudadano avisado, entonces quien pretenda meterme los dedos a la boca corre el riesgo de que yo lo muerda, porque es que un ciudadano avisado es el que de alguna manera fortalece sus presaberes, y eso hace posible de que pueda participar en los asuntos de gobierno, que se pueda involucrar en los procesos de gobernabilidad del municipio donde se encuentra, que pueda participar en esos escenarios donde los actores políticos toman decisiones, pero hay que estar debidamente ilustrados. Entonces es muy importante convertirnos en un ciudadano avisado. Es muy importante de que la persona crea de que yo desconozco sobre el asunto y entonces pueda aquí embolatarnos. Incluso eso da una especie de satisfacción. Cuando alguien empieza a hablar y entonces como el quien dice, no, estos son unos alumnos, se entiende por alumnos sin luz. No tienen luz, no tienen presaberes, no saben del tema. El que sabe del tema soy yo, entonces me puedo dar el lujo incluso de enredarlos. Y es eso lo que estamos tratando de revertir con estos programas, con la naturaleza de estos programas. Entonces es importante que nosotros seamos estudiosos, seamos autodidactas, nos preguntemos cosas, reflexionemos, saquemos un espacio para tomarnos el tinto con las amistades, a los que les gusta cerveza pues se toman las cervezas.
y hay que sacar siempre el espacio que para ir, por ejemplo, a congregarse y esas cosas, pero también hay que sacar un espacio para sí mismo, reflexionar, pensar, analizar, estudiar, formarse, preguntarse cosas que ocurren al entorno, porque hay muchas cosas que nos tenemos que estar preguntando que nos pueden angustiar como cuerpo social. Ah, no, yo estoy tranquilo, no es conmigo, como decía Bertolt Brecht. Entonces mataron a un señor de la tienda que quedaba en la esquina. Ah, eso no es familia mía, entonces no pasa nada. No, nosotros no podemos perder la sensibilidad, no podemos perder ese componente humano que hace posible predicar la dignidad humana entendida como ese conjunto de derechos que nosotros merecemos por nuestra esencia, por nuestra condición humana. Entonces, el tema, por ejemplo, que acabo de relatar de la venta de los hijos, incluso eso puede llevarnos, por ejemplo, a reflexionar en torno a qué le está pasando por la cabeza a los padres de una niña que esos mismos padres exponen al turismo sexual. Es un tema que fue bastante debatido, por ejemplo, en Medellín. Eso es una problemática pues social, un fenómeno social. Entonces, por ejemplo, ahí en Provenza, en el Poblado, que se volvió es un complique, y no solo en el Poblado, también en otros barrios que los del Poblado consideran populares, y entonces dice, hombre, es que el tema del turismo sexual es una triste realidad que hay que enfrentar con contundencia, porque es que estamos hablando es de los niños, y cuando hablamos de responsabilidad de los padres con los hijos, entonces ¿de qué responsabilidad estamos hablando cuando hay padres que se prestan para ofrendar la virginidad de su hija a adultos, a extranjeros? Y eso es una locura, y eso es un tema pues sobre el que tenemos nosotros que como adultos que construir satisfactores alrededor de ese asunto, porque eso no tiene por qué suceder. ¿Y por qué lo decimos aquí en la Unión? Hombre, porque es que si desde la casa no sucede, ya es un gran aporte para el país. Hombre, en este pueblo, en este municipio, si los alcaldes y alcaldesas llegan y dicen, hombre, en mi municipio no está pasando eso, entonces a los alcaldes les corresponde analizar al interior de su municipio si estas cosas no están pasando en su municipio. Entonces es decirle, por ejemplo, ese alcalde al país, hombre, a mí que me esculquen, porque aquí no está ocurriendo nada de eso, gracias a Dios. Entonces, eso pues con respecto al tema a este tema pues que estamos mencionando. Ahora bien, también por ejemplo tenemos el papá que abusa a los menores, y no nos vamos a detener ahí porque de todas maneras sobre eso se ha derramado mucha tinta y se han llevado a cabo demasiados procesos penales. El tema de las relaciones incestuosas, por ejemplo, es una problemática que tenemos en el oriente antioqueño, particularmente en el municipio de La Unión, más que todo en algunos sectores de la zona rural. Hay que mencionar, por ejemplo, que tuve la oportunidad de hacer una pasantía en el juzgado penal del circuito del municipio de La Ceja, y muchos de los procesos que tenían que ver pues con delitos sexuales eran a razón de relaciones incestuosas o de abusos más que todo, por ejemplo, de familiares. Y es un tema que siempre habrá que reflexionar sobre el mismo. El tema, por ejemplo, también de los padres maltratadores, la violencia intrafamiliar. Tenemos que reflexionar sobre eso, autoevaluarnos, mirarnos al espejo. El tema de los padrastros, unos buenos y otros no tan buenos. Entonces también hay que analizar ese tema. ¿Qué clase de padres somos? Esa es una pregunta pues que al interior de cada familia tocará hacerse. Recordar, por ejemplo, que cuando tengo hijos, entonces los derechos de los niños, de las niñas, de los adolescentes están contenidos en la misma Constitución y en las leyes. Tenemos un Código de Infancia y Adolescencia, tenemos una Constitución, y todo el ordenamiento jurídico hoy está orientado a la protección de los derechos fundamentales que tienen un carácter
un carácter superior con respecto a los derechos de los demás, ¿cierto? Un carácter prevalente sobre los derechos de los demás por parte de los niños, niñas y adolescentes. Entonces, que hay que recordar eso, que los niños, por ejemplo, tienen derecho a la salud, a la vida, a la integridad física, a la seguridad social, a la alimentación equilibrada, a su nombre y nacionalidad, a tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión. En muchos programas hemos recalcado eso, hemos insistido en esos derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes. Son fundamentales esos derechos, tienen un carácter prevalente sobre los derechos de los demás y es importante estar recordando ese asunto. ¿Por qué? Porque en un tema como el de la responsabilidad de los padres con los hijos es importante tener presente eso. ¿Qué vemos en nuestro contexto? ¿Qué vemos en nuestro municipio? ¿Qué vemos en el municipio de La Unión? Hombre, lo que vemos es menores de edad laborando a cambio de nada o de limosnas, que atentan contra la dignidad misma de ese menor. Por eso hablamos de restablecimiento, un proceso de restablecimiento de derechos. ¿Qué vemos? Vemos niños, niñas y adolescentes instrumentalizados para la violencia, He contado historias sobre el asunto y hoy voy a recordar, por ejemplo, un episodio que considero catastrófico en el orden nacional. El sábado 7 de junio, infortunadamente, atentaron contra la vida de un senador de la República, el senador del Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay. ¿Por qué me llama la atención mencionar ese tema, ese episodio lamentable en este programa? Hombre, por lo siguiente, porque estamos hablando del tema de la responsabilidad de los padres con los hijos, y entonces uno dice, bueno, ¿quién le disparó al senador? Le disparó un menor, dicen los medios, le disparó un menor de 14 años, pero esa historia que esconde, ahorita vamos a mencionar, por ejemplo, de la responsabilidad de los padres con respecto a los hijos. Entonces este niño de 14 años le dispara a un senador de la República, precandidato además, uno de los precandidatos de ese partido Centro Democrático a la presidencia, y entonces pues nos consterna. ¿Por qué era precandidato? No. ¿Porque era senador? No. Porque es un ser humano, y hemos dicho que en lo que nosotros entendemos por los derechos es un pacto de utilidad, un pacto de convivencia. Tú no me haces daño, yo no te hago daño, estamos en paz. Entonces, hemos citado a un filósofo Epicuro con respecto a eso. Es un pacto de utilidad, un pacto, es la manera de concebirlo lo más justo. El orden justo en Epicuro es precisamente eso. Venga, yo no le hago daño, venga, vamos a hacer aquí un pacto, un contrato, era contractualista, vamos a hacer aquí un contrato, un acuerdo de voluntades. Yo a usted no le voy a hacer daño, usted a mí no me va a hacer daño, entonces vamos a predicar una sana convivencia. Y entonces este muchacho de 14 años atenta contra este senador, pero resulta, por ejemplo, muy triste además retrotraernos a la historia y recordar, por ejemplo, que en enero de 1991, 25 de enero de 1991, cuando Miguel Uribe, la persona contra la que atentaron el sábado 7 de junio de 2025, cuando Miguel Uribe tenía 4 años de edad, en 1991, el 25 de enero de 1991, le mataron a la mamá. ¿Y quién era la mamá de Miguel Uribe Turbay? Diana Turbay, una periodista. Y esta periodista, ¿por qué la mataron? Hombre, había sido secuestrada. Y la Policía Nacional, sin autorización de la familia, que dicho sea de paso, ella era hija de un expresidente, Julio César Turbay Ayala, no le pidieron autorización a la familia, la policía hizo el operativo, y en ese operativo, infortunadamente, muere esta mujer. ¿Cuántos años tenía el niño? Miguel Uribe. 4 años. Y hoy nos encontramos como en la especie de una repetición de esa historia, y entonces nos encontramos con que más de 30 años después nos encontramos con la historia de que
el hijo de Miguel Uribe, que se llama Alejandro, hoy con 4 años de edad, ve en medio pues de su mente de niño, se ve rodeado de un pocotón de adultos con caras largas, angustiados, porque el papá de Alejandro se debate entre la vida y la muerte a razón de ese atentado sufrido el 7 de junio, sábado 7 de junio de 2025. ¿De manos de quién? No sabemos quién es la persona que está detrás de ese niño de 14 años que lo instrumentalizó para que disparara un arma de fuego en contra de otro ser humano. Esas son las reflexiones que tenemos que hacer. ¿En qué mundo estamos viviendo? ¿Por qué estamos como en un mundo al revés? ¿Cómo puedo yo aportar desde mi núcleo familiar para que esas cosas no pasen? Y entonces llega y empiezan pues a hablar en los medios de comunicación, en esas redes sociales, algunos pues a indilgar una cantidad de cosas y se ve de todo. Pero lo que tenemos que analizar acá, más allá del tema de quién es la culpa, es un menor de edad. ¿Qué dice nuestro ordenamiento jurídico sobre el tema de la responsabilidad penal para adolescentes? Es un adolescente, tiene 14 años, el Código de Infancia y Adolescencia lo denomina menor adulto, es decir, ya sabe discernir entre el bien y el mal, tomó una decisión y por esa decisión se tiene que hacer responsable penalmente. Y entonces, más allá de eso, que no tenía que haber sucedido ese episodio, pero que no es el único episodio que está sucediendo todos los días en Colombia, un país donde en las regiones se ha disparado la violencia, donde nos están diciendo que están tirando bombas, que están haciendo atentados, que están matando policías. ¿Y quiénes son esos policías? Los papás de otros niños. ¿Y quiénes son esos soldados? Los papás de otros niños o hijos de unos padres de origen humilde que ven en ese hijo que está por allá en las fuerzas militares arriesgando su propia vida, o los muchachos que están en la Policía Nacional que contribuyen de alguna manera para la economía del hogar y arriesgando sus vidas, muriendo por esta patria. Tenemos entonces nosotros que hacer reflexiones en torno a eso. Ahora, es la culpa del papá. El papá está ausente, está en el exterior, y hablábamos ahorita de los papás ausentes. ¿Y qué justificación podrá tener ese papá para estar ausente? Y este niño, por ejemplo, incluso ha estado en programas de rehabilitación o lo han agendado para ese tema y bueno, y ha ocurrido de todo. Entonces, y es el único niño, hay muchos. Yo he contado aquí varias historias sobre temas muy similares, y es muy triste esa realidad, y esa realidad la empezamos a transformar al interior de nuestros núcleos familiares, Ahora, entendiendo que la enseñanza, la formación que nos disponemos a tener al interior de nuestro hogar, el compromiso con nuestros hijos, las responsabilidades de padres a hijos, esperando que haya una reciprocidad, también se expone a el papel que cumple el Estado y la sociedad. Entonces es muy complicado, y es por eso que tenemos nosotros que ser muy cuidadosos, no paranoicos, ¿cierto? No paranoicos, pero sí muy cuidadosos, y por eso se habla de que la familia tiene que seguir siendo un entorno protector. No puede ser un lugar donde se le haga daño a los niños, y tenemos núcleos, que es que la palabra incluso no debería pronunciarse, tenemos familias donde estar al interior de la familia es riesgoso para los menores. Entonces el niño, por ejemplo, quiere estar afuera en la calle y esas cosas, y entonces uno tiene que saber hacer esas lecturas, y es por eso que es importante pues hablar sobre el tema. Entonces el tema de la responsabilidad en este caso es un tema pues más que moral, ¿cierto? El tema más que moral debe ser un tema legal. ¿Hay una responsabilidad penal para adolescentes? Sí. ¿El muchacho lo van a someter a un proceso? Sí. Ya le legalizaron la captura. Independiente de eso, lo que hay es que nosotros, pues pedirle a Dios que por la pronta mejora de este senador, un acontecimiento que a todas luces no tenía por qué suceder, como tampoco tiene que suceder el grado exagerado de polarización que tenemos en el país, que también es generador de tendencias violentas, porque hay personas que se convierten no en militantes, sino en fanáticos, y entonces es complicado el asunto, y además pues de ser muy triste. Entonces
Yo concluyo mencionando que hay unas obligaciones legales de los padres hacia los hijos, que esas obligaciones legales están contenidas tanto en la Constitución como en las leyes que forman parte de nuestro ordenamiento jurídico, pero que todo se resume en que si los padres asumen la responsabilidad superior que implica tener unos hijos, una familia, con toda seguridad nosotros podemos predicar lo que siempre estamos diciendo en este programa, hombre, la sana convivencia. Es decir, así como decíamos ahorita, que los alcaldes digan, venga, esta situación de violencia o esta situación a las que pueden estar expuestos los hijos con un padre maltratador, violencia intrafamiliar y esas cosas, ¿cómo las corregimos? ¿Cuáles son las políticas públicas que tenemos que estar muy atentos para implementar dentro del municipio para que esas cosas no ocurran? Y finalmente, por ejemplo, evaluamos y el resultado es, hombre, se ha mitigado, se ha mejorado, se ha corregido. A eso es que tenemos que llegar. Al interior de las familias también tenemos que hacer ese mismo ejercicio, porque de alguna manera la familia es un microestado. Es decir, ahí hay unas reglas que hacen posible la sana convivencia al interior de la familia, y de ahí sale el niño a dar un paso a la sociedad y va a estar frente al Estado. Entonces, lo que a manera de conclusión quiero recordar es que tenemos una responsabilidad de la que no nos podemos sustraer, no solamente como padres, sino como adultos. Como adultos está en nuestras manos contribuir, primero, informándonos, siendo autodidactas, estudiando, reflexionando, escuchando, involucrándonos en los procesos para que contribuyamos todos desde cada una de las familias, cada uno de los hogares que conforman esta gran familia municipal que es la Unión. Una sana convivencia, que es lo que realmente necesita este país. Este país necesita una paz estable y duradera, y esa paz estable y duradera nace en el seno del hogar. Dios los bendiga. Muy amables por escucharnos.